no solamente tenemos evidencias de nuestros ancestros, y digo esto también porque cuando nuestros ancestros convivían en ese tiempo, no existían los conceptos de deidades y decálogos y todo eso, y sin embargo ya mostraban gestos altruistas. Saludos amigos y bienvenidos a este segundo capítulo de este nuevo espacio que tenemos con Diego Oz. Este es el espacio para nosotros, un espacio indicado para poder hablar, charlar de temas que quizás son un poco censurados en algunos canales o muy mal mirados desde otro punto de vista más confesionales. Así que estamos en este segundo capítulo agradeciendo primero que el primer capítulo tuvo un gran recibimiento, mucho apoyo, muchos comentarios, se agradece mucho, así que le doy la palabra a Diego, que es lo que quiere decir antes de que iniciemos. Sí, ¿qué tal, Carlita? Un gusto también saludarle a nuestros seguidores y bueno, aquí ya con el siguiente tema y bueno, esperando que les guste también, por supuesto. ¿Cómo empezamos para abordar todo esto, Diego? ¿Está todo permitido si es que un Dios no existe? Bueno, a ver, partamos de que esto generalmente los creyentes usan como un ad hominem hacia las personas ateas, ¿no? Bueno, ustedes quieren negar a Dios porque quieren portarse mal. O si Dios no existe, a ustedes, ¿qué les impide hacer tal y tal cosas malas, por ejemplo, no? Pero como hace rato dije, esto, lejos de ser un argumento o una prueba, tiende a ser más un ad hominem. Y segundo, como hace rato mencioné, el teísta pretende usar esto como prueba de la existencia de Dios, cosa que no es correcto. Lo único que eso demuestra es que para ellos la creencia es conveniente, pero no prueba que su Dios existe. Por el otro lado también es lo contrario, ¿no? Porque un Dios podría existir perfectamente y no interesarle las cuestiones morales de los humanos. Entonces, arrancando un poco por ese lado, podríamos iniciar el tema. Claro, bueno, tomando un poco tus palabras, dentro de las críticas que siempre me hacen al ser ex cristiana, una de ellas es, ya no quisiste ser más cristiana porque Dios no te concedió un milagro que estabas pidiendo, o porque te cansaste de hacer lo bueno y saliste del cristianismo para hacer lo malo. No eres cristiana porque no quieres ser buena, eres atea porque quieres ser mala. Sí, y como hace rato dije, tiende más a ser un ad hominem, una, una ofensa a las personas ateas, Ujú. lejos de ser un argumento o algo que pruebe. De hecho, los datos y las evidencias apuntan a lo contrario, ¿sí? Por dar un ejemplo, en el 2015, por ejemplo, salió un estudio de la revista científica Current Biology, donde unos investigadores de la Universidad de Psicología de Chicago hicieron estudios en más de 1.000 niños de países como Estados Unidos, China, Canadá, Jordania, y los datos arrojaron que los niños que fueron educados bajo educación religiosa tendieron a ser más prejuiciosos, menos generosos y menos empáticos. En cambio, los chicos educados sin religión mostraron más empatía y generosidad. Entonces tenemos estudios que demuestran que la educación religiosa no garantiza valores, ni empatía, ni solidaridad y cosas por el estilo. Y bueno, también hay que ver que si bien los estudios nos sirven muchísimo, también las experiencias que nosotros adquirimos también son una evidencia de lo que tú dices y lo que demuestra el estudio. Las poblaciones, yo vivo en una población, las poblaciones están llenas de iglesias y llenas de experiencias humanas en cada una de estas iglesias.
Muchos de los hijos nacidos en hogares de pastores, líderes de iglesias, hoy en día en la población o cayeron a la cárcel o consumen drogas, les dicen descarriados. Se descarrió de los caminos del Señor. Me ha tocado conversar, conocer de cerca pastores que los hijos descarriados se han ido de estos caminos del Señor, producto de eh, el diablo tienta a los hijos de pastores. Ese es uno de los argumentos que ellos utilizan. El otro es que no pudieron frente a una vida religiosa, con normas, con una vida de bien, pero la realidad es súper diferente. Un hijo criado en un hogar religioso, hijo de pastores, hijo de líderes de iglesia, les toca ver primero la doble vida de los padres. Padres que son dentro del hogar de una manera y en el culto de otra manera. Padres que satanizan todo y el niño vive y crece oprimido, lleno de reglas, y se da cuenta que sus amigos, sus compañeros de curso, su vida es muy diferente a la que ellos viven, donde ellos tienen que asistir a culto, vestirse de una manera, peinarse de una manera, no tienen la libertad. El día domingo, en vez de jugar con sus amigos, están obligados a ir a la iglesia. Llega una etapa de rebeldía donde ellos explotan y se alejan. Y lamentablemente, si no vienen de un hogar bien conformado, con buenos valores, con amor, ellos van a encontrar su sentido de pertenencia en pandillas, distintos grupos, y es ahí donde van a arruinar de cierta manera su vida. Entonces, eso es real, es totalmente cierto. Un chico que crece, en su mayoría, no digo que todos, pero que crecen en un hogar lleno de normas religiosas, no conoce de empatía, no conoce de amor, conoce de reglas, de religiosidad, y eso no le hace bien a ningún niño. Claro, exactamente. Y así como cada uno en su vida diaria ve este tipo de experiencias en personas que uno conoce, también la evidencia científica respalda eso, justamente porque está el problema de que la educación religiosa distorsiona la cosmovisión que tiene una persona. Por dar un ejemplo, desde la religión uno cree que uno es especial por pertenecer a la religión verdadera y que las demás personas no pertenecientes a ese círculo son inferiores o pecadoras o van a irse al infierno por no conocer la revelación correcta. Entonces eso crea una especie de distanciamiento que se va transformando en poca o nula empatía hacia las demás personas. Y bueno, desde la sociedad, desde lo cotidiano, la moral, la bondad, todo eso solamente lo vemos, lo observamos dentro de un ámbito religioso. Podemos ver el tema moral o la bondad fuera de la religión, incluso antes de el cristianismo, porque si nosotros estamos acá hablando y estos temas están en boga, es porque los cristianos, creyentes en su mayoría del grupo religioso cristiano, ya sea evangélico, sea católico, protestante, hablan estas cosas. Entonces, nosotros tenemos que remitirnos a antes del cristianismo. Antes del cristianismo, antes del judaísmo, antes de las religiones, podemos observar que en los seres humanos, incluso en el mundo animal, existe bondad, existe amor, existe moral. Sí, claro, porque, a ver, esto es algo que también los religiosos propagan mucho, ¿no? Que ellos venden la idea de que la humanidad estuvo en un estado de anarquía y de repente bajó Moisés con el decálogo a explicarnos que tenemos que portarnos bien, ¿no? Y ahí aprendimos y entendimos que hay que portarse bien. Y eso no es así. O sea, mucho antes de que exista el decálogo judío, otras civilizaciones ya tenían sus reglas morales o sus reglas de convivencia. De hecho, si somos más puntillosos con la historia, el
decálogo judío tomó mucho de la cultura babilónica, por ejemplo, si vamos a ir al caso. Entonces, la cuestión de la moralidad no es un descubrimiento del cristianismo, no es que ellos nos trajeron esa verdad del cielo, sino que ya existía eso mucho antes. Y si nos vamos otra vez mucho más atrás, entendemos que gestos como la empatía, el altruismo o cosas por el estilo ya se vivían en nuestros ancestros, los Homo sapiens, los neandertales, cosas por el estilo, cosa que también se ve en los animales, con nuestros primos, por ejemplo, los chimpancés, los bonobos, que también mediante estudios se vio que tienen empatía, altruismo, reciprocidad, sentido de equidad y justicia, compañerismo, todo lo que es del ser humano, ellos también lo tienen. Esto quiere decir que estas cosas no son cuestiones heredadas que nos trajo un Dios del cielo, sino que son caracteres que nosotros heredamos de nuestros ancestros, los primates. No solamente tenemos evidencias de nuestros ancestros, ¿no? Y digo esto también porque cuando nuestros ancestros convivían, ¿no? En ese tiempo, no existían los conceptos de deidades y decálogos y todo eso, y sin embargo ya mostraban gestos altruistas, ¿no? Por, por citar un caso, unos investigadores de la Universidad de Alcalá de España descubrieron el fósil de una niña neandertal llamada Tina, y por el estudio que le hicieron al cráneo de esta niña, probablemente tenía síndrome de Down por la forma de la estructura ósea. Si pudo vivir 6 años es porque esta niña tuvo el cuidado de su manada, por así decirlo. Y lejos de ser un cuidado de conveniencia, fue un cuidado altruista porque sabiendo que obviamente una persona en ese estado no va a poder devolverte favores y sin embargo, aún así la manada la cuidó. Exacto. Entonces, entonces estos son datos que demuestran que el altruismo y la empatía son propias del ser humano, que, que las tenemos mediante evoluciones, ¿no? Y no por el regalo o el mandato de un ser divino. Ujú. ¿Y se puede observar este altruismo en animales? Sí, sí, también. De hecho, un estudioso de la materia, el ya fallecido primatólogo Frans de Waal, primatólogo neerlandés que dedicó décadas de su vida a estudiar el comportamiento de los primates, y él con estudios demostró que, como hace rato mencioné, que los bonobos, capuchinos y los chimpancés tienen estos comportamientos. Por dar un ejemplo, un estudio, por ejemplo, mostró que cuando a dos monitos capuchinos se les hacía hacer una tarea, a los dos se les daba un premio. Sin embargo, uno de los capuchinos rechazaba el premio al ver que no era igual que al que le dieron al otro. A uno le dieron una uva y al otro le dieron un pepino, y al que le dieron el pepino rechazó, no le gustó. Entonces, claro, ahí se ve ese sentido de reciprocidad que tienen los, los chimpancés, ¿no? Los bonobos y todo eso. En otro experimento también se vio que, por ejemplo, cuando un chimpancé era agredido en una, en una pelea,
venía otro a consolarlo por haber perdido la pelea. Mm, Sí, ¿no? Es impresionante y todo esto está documentado, está grabado, lo pueden ver en YouTube, lo pueden ver en páginas científicas, está todo registrado, inclusive este primatólogo tiene sus obras también por si la quieran indagar un poco. ujú. Entonces, bajo esta premisa, utilizando esta frase sacada de los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. eh, Primero, nosotros somos ateos, entonces no creemos en ese Dios. Sin embargo, en mi opinión, no está todo permitido, exista o no exista un Dios, ¿cierto? Porque estamos hablando de la moral, estamos hablando de valores, de ética, y no están ligados a un Dios por el hecho de que los valores, la moral, la bondad en los seres humanos existe previo a la existencia de las religiones, por ejemplo, las religiones del libro. Mucho antes de la existencia de estas religiones monoteístas, ya existe bondad, ya existe ley. Hay distintas leyes donde personas que no creen en el Dios de los cristianos, todavía el Dios de los cristianos no existe, estamos en otro tiempo muy anterior donde existen otro tipo de dioses de otra época, ellos ya están dictando leyes porque saben que hay humanos que no se portan bien y humanos que siguen la regla. Entonces, esta idea de un líder, un rey dictando leyes a otros, es anterior a un contexto que podamos conocer como el del Antiguo Testamento o el del judaísmo y posteriormente el cristianismo. Sin embargo, estas personas ya saben de una moral, está ligada a sus dioses porque su contexto es politeísta. En todos los periodos de la historia donde hay dioses o un dios, en el caso de las religiones monoteístas, lo bueno o lo malo siempre va a estar ligado a las creencias. Pero previo a esas religiones, sabemos que existe bondad y existe maldad en los seres vivos, en los seres humanos en este caso. Claro, a ver, lo que pasa es que se da lo siguiente. En ese tiempo, digamos, de la humanidad primitiva, por así decirlo, no solamente la gente le atribuía a los dioses lo que no entendían del funcionamiento de la naturaleza, sino también el cómo adquiríamos conocimiento, el cómo adquiríamos la moral, también se lo atribuían a los dioses. Ellos no entendían que, por ejemplo, el conocimiento humano es resultado de una evolución progresiva del cerebro humano. Ellos entendían que si el humano adquiere conocimiento es porque un Dios le dio el don del conocimiento. Por eso es que uno lee en las mitologías que está el Dios del conocimiento, el Dios de la música, el Dios de las artes y todo eso, ¿no? Y con la moral pasaba la misma cosa. Ellos pensaban que todo era atributo de un Dios, no entendían lo que nosotros hoy entendemos, que si nosotros tenemos la capacidad de poder razonar y de tener empatía por otra persona, es porque tenemos una herencia evolutiva, es porque nuestra conciencia evolucionó para eso y no porque nos cayó el decálogo del cielo, no. Claro, sin embargo, siento que esta brecha entre prehistoria e historia, donde a través de la historia nosotros ya tenemos una escritura y tenemos una lectura para comprender cómo ellos ven el comportamiento, los cambios en el tiempo, las estaciones y cómo ellos todo lo relacionan con los dioses en la prehistoria. Nosotros a través de imágenes, pinturas, ciertos grabados, se pueden interpretar, pero el apego que ellos tienen va a ser el mismo que vamos a conocer, por ejemplo, en edad de bronce hacia adelante, porque son periodos distintos. El hombre con escritura cambia absolutamente, o sea, tiene un medio de comunicación que previo a eso no tenía. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero ya que hablaste un poco del cambio,
justamente el que nosotros hoy tengamos más conocimiento y más entendimiento de todo, es lo que nos hace entender por qué ciertas cosas las podemos hacer y por qué ciertas cosas no. Justamente entendiendo todo eso en su contexto. Ellos tenían cierto entendimiento precario porque es lo que la, Limitado. claro, lo que el conocimiento limitado de su tiempo le permitía entender. Entonces, eso era moral para ellos. El problema es cuando esa moral se quiere traer hasta el día de hoy, ¿no? Y luego vienen los cristianos a decirnos que si nosotros no hacemos eso, que es porque queremos portarnos mal. Claro. Y con todo esto, Diego, ya que mediante lo que hemos ido hablando, lo que hemos ido agregando a la charla, sí, la gente creyente de hoy en día piensa que lo bueno viene de Dios, lo malo hay otro ente para la maldad, y aquí con esto no se me puede pasar por alto citar Isaías 45:7. En Isaías 45:7 voy a leerlo, lo busco rapidito. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Yo soy Yahvé el que hago todo esto. Si nosotros tenemos en Isaías 45:7 que este Yahvé, el Dios que proviene del judaísmo, que pasa al cristianismo y que llegan hasta nuestros días como este único Dios, dice en Isaías 45:7 que Él crea lo bueno, crea lo malo, moldea o modela la luz y la oscuridad. Eh, no en todos los periodos del judaísmo se creyó que habían dos entes, o sea, estaba el Dios santo y luego este malvado a Satán. O sea, hay un periodo anterior a el Satán donde es Dios el que hace lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad y todo este dualismo. Y también hay otro pasaje importante, primero de Samuel 16:14, que dice este pasaje de Saúl con sus demonios que lo atormentan y ahí David tocando el arpa, ya. Dice, el espíritu de Yahvé se había apartado de Saúl y un espíritu malo de Yahvé le perturbaba. Entonces, nuevamente tenemos otro vestigio, porque hay versículos donde queda en evidencia que Dios es todo lo bueno y el diablo es todo lo malo. Ya, acá estamos hablando de vestigios donde este mismo Dios emana maldad y emana bondad. Y en este caso se aparta de Saúl y le envía espíritus malos de parte de él para que lo atormenten. Entonces, sabemos que desde el mundo cristiano no hay mucha lectura a la Biblia, o sea, no son muy aplicados por esa parte. Son mucho de escuchar, quizás prédicas, pero no de dedicarse a leer la Biblia. Hoy en día, teniendo en cuenta que, según ellos, todo lo malo y los ateos somos ateos porque elegimos el camino malo, ¿qué sucede con los casos de creyentes, líderes, sacerdotes, curas, pastores, todos aquellos que están en una posición arriba en la pirámide del poder eclesiástico? ¿Qué sucede cuando ellos hacen lo malo? Y que hoy día tenemos evidencia por montón. Claro, es que por eso estamos diciendo, al final tenemos pruebas de sobra de que la educación religiosa o la creencia no te garantiza ser buena persona. De hecho, este termina siendo un contraargumento para los creyentes, ¿no? Porque cuando ellos te dicen, ¿qué te impide hacer algo malo si Dios no existe? Lo que ellos inconscientemente están haciendo es decir, ¿qué me impide hacer algo malo a mí si Dios no existe? Entonces, el problema es que la creencia en Dios termina siendo una especie de bozal social para el creyente. El creyente no hace cosas malas únicamente porque existe ese Dios, ¿no? En su cosmovisión. Entonces, cabría preguntarse, ¿qué serían capaces de hacer ellos si su deidad no existe? Entonces, Claro. el contraargumento es para ellos.
Claro. Y bueno, el programa en sí no busca atacar creyentes, o sea, nosotros no nos Claro, reunimos aquí para atacar creyentes, sino para que justamente dejar claro estos puntos, ya que los ataques de que somos ateos porque queremos ser malos viene directamente a nosotros. Entonces, este programa tiene el propósito de argumentar el por qué es al revés. A ellos claro, no se les asegura que sean buenos porque son cristianos. A ellos no se les asegura que siguen siendo cristianos porque han optado por el camino bueno. No son todos y lo sabemos, o sea, la idea tampoco es generalizar, pero los casos polémicos que han salido a la luz de creyentes que hacen lo malo y lo malo con mayúsculas, cosas aberrantes, proviene del mundo cristiano y no del mundo ateo. claro, por supuesto, la idea no es atacar a nadie, por supuesto, sino que simplemente desmentir esos argumentos y demostrar que en realidad al revés es mucho más complicado, que es Claro. la moral cristiana quien tiene ciertos problemas si lo vamos a abordar. Ajá, claro, porque esta moral cristiana, que es bastante débil, se cae fácilmente, se derrumba. El cristiano, más bien dicho, que se afirma de una moral cristiana es un cristiano que tiene una doble vida. O sea, es un cristiano que, por una parte, depende públicamente de verse como cristiano, honrar ese cristianismo, esa creencia en un Cristo que le ha salvado, le ha justificado públicamente, pero también tenemos evidencia y lamentablemente hay evidencia, casos que se han hecho públicos, denuncias que han llegado a la justicia, donde ese cristiano que públicamente se ve un buen cristiano, en la intimidad es otra persona. Entonces, esa doble moral, esa doble personalidad deja mucho que desear porque es el creyente, aquel que cree en un Dios y que cree en un Cristo que le ha salvado, le ha justificado y que tiene vida eterna y todo eso lindo que no sabemos de memoria, que es propio del cristianismo, nosotros los ateos no lo tenemos, o sea, no le rendimos cuenta a nadie y no por eso hacemos cosas malas. Hay personas malvadas que quizás se dicen ateos, claro, me imagino que sí, en este mundo hay de todo, pero Claro, aquellos que estamos inmersos en esto de educarnos, estudiar, aprender, ser consecuente con nuestras vidas, hacer el bien, no perjudicar a los demás, no beneficiarnos de otros, no pedir diezmo porque no nos interesa beneficiarnos de otros, no claro, necesitamos tener una doble vida. O sea, si yo quiero tener una doble vida, soy cristiana públicamente y a escondidas soy atea. Pero no es al menos lo que yo quiero buscar. sí, claro, porque justamente el problema es ese, y muchas veces también se entra en un terreno un poco más difícil, en el sentido de que muchos creyentes hacen ciertas cosas porque desde su creencia piensan que eso es bueno. Entonces surge el dilema de, hago esto porque Dios dice que es bueno, y ella podemos ver toda la cantidad de cosas horrendas que se han hecho en nombre de la religión, porque su libro sagrado le decía que eso era bueno, que esa era una buena acción. Claro. O cuando ya la creencia cae en el delirio y es que Dios me habló y me dijo que hiciera esto. Es que por evitar censura, no hablo de cosas que horrorosas que se han leído y que han pasado a la justicia, o sea, ni siquiera queda como chismes de redes sociales, bulos, no, casos, delitos que han pasado a la justicia, donde personas han hecho cosas aberrantes y dicen, Dios me habló. Exacto, exacto. Dios me dijo que es bueno. Entonces eso es lo problemático al final de la moral cristiana. Y no vamos a ir lejos. Hay gente que cree que es bueno discriminar a gente de otra orientación sexual, por ejemplo, porque así lo dice su libro. Y como su libro dice que eso es bueno, entonces esa acción es buena. Entonces, Claro. ese es el problema.
de tener una moralidad religiosa. Y ahí es cuando sale este versículo inventado, porque esa frase no está en la Biblia. Dios ama al pecador, pero aborrece su pecado. Sí, sí, los cristianos inventándose cosas por el camino. Claro. Brevemente, como fuimos mencionando, si, si los seres humanos tenemos la capacidad de poder tener empatía y entender el dolor humano y de tener eh, esto de la solidaridad y demás cuestiones, es porque es algo propio nuestro. Evolucionamos con esas características. No es el regalo de ningún Dios. Por lo tanto, no necesitamos de deidades para entender que no debemos dañar a otras personas ni a nosotros mismos. Bueno, amigos, espero que este espacio sea de su agrado, que hayan quedado conformes con esta primera parte y que esperen con muchas ganas la segunda parte, así como vamos a esperar nosotros con Diego grabar la segunda parte la próxima semana y nos estamos viendo cada jueves, recuerden, cada jueves a través del canal de YouTube de Investigando la Historia y a lo largo de la semana compartiendo short de este mismo video cada semana. Gracias, Diego. Dale, Carlita.